Hola, bienvenidos un día más a nuestro podcast. El día de hoy nos acompañará un experto en educación, el cual nos compartirá las estrategias que utiliza para desarrollar las habilidades de sus alumnos en el aula. Como siempre aquí tenemos acompañado con y Steven Rodríguez. Antes de empezar con la entrevista, déjame que el magíster se presente. Muy buenas tardes, soy el doctor Marco Gutiérrez, estoy adscrito a la Facultad Ciencias de la Educación, profesor de la asignatura Filosofía de la Educación, Desarrollo de Titulación 1 e Investigación Educativa. Bueno, vamos a continuar con la primera pregunta que nos dice, para usted, ¿qué significa el desarrollo de los talentos de los estudiantes dentro del aula? Bueno, significa nada más y nada menos que permitirle al estudiante que pueda expresar su creatividad, que pueda expresar su esencia a través de actividades específicas que le permitan demostrarle en el medio en donde se encuentra cuáles son esas habilidades, fortalezas o actitudes que lo pueden diferenciar del resto. Los talentos definitivamente son cualidades que el estudiante tiene y que el docente necesita identificar y, en segundo lugar, desarrollar, ayudarle a desarrollar. Continuando con la segunda pregunta, usted como docente, ¿cómo logra identificar estos diferentes talentos dentro de un aula? Bueno, como docente es necesario la observación participativa, una observación en donde el docente no se encuentre aislado dentro del aula, una observación que sea interactiva con el estudiante. El docente, sin duda alguna, antes de comenzar cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, debe reconocer en el estudiante cuáles son sus habilidades, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus experiencias de vida, para que partiendo de ellos se puedan desarrollar cualquier tipo de talento y oportunidades que tenga el estudiante para poderse desarrollar como individuo, como profesional o basado en el talento que tenga. Entonces yo creo que la observación es uno de los aspectos más importantes que debe tener el docente para reconocer en sus estudiantes cada uno de los talentos o habilidades que él pueda tener. Y luego, por supuesto, la interacción. No es una observación pasiva, es una observación participativa en el que precisamente a través de esa participación se logre estimular y motivar al estudiante para desarrollar esas competencias o habilidades. Me parece muy interesante e importante toda esta parte de lo que es la observación, porque así podemos que nuestros estudiantes se sientan seguros dentro de la aula, seguros de sus capacidades. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, para usted como docente, ¿por qué es importante que en la escuela fomenten los diferentes talentos de los estudiantes? Yo creo que es importantísimo porque el estudiante es necesario que se sienta reconocido dentro del ámbito educativo. Y una forma de que él se sienta reconocido es detectando los talentos que él tiene. Es importante que el estudiante sea también considerado, ¿verdad?, para cualquier tipo de actividad que el mismo docente puede establecer dentro del aula. Y la única forma de ser considerado es que el docente reconozca el talento y ayude a su desarrollo, ¿no? Lo importante es que ningún estudiante se sienta excluido por las habilidades que tiene. Por eso es que es importante que el docente tenga conocimiento, tanto teórico, pero también en lo práctico, de cómo detectar los talentos, pero también de cómo desarrollarlo. Y a la final, increíblemente, y me parece lo más maravilloso de esto, de cómo integrar. Cuando yo tengo como docente el reconocimiento de todos los talentos que tengan el estudiante, yo puedo hacer la integración de los mismos para entonces lograr un aprendizaje significativo, que es el que nosotros esperamos en que cada uno de nuestros estudiantes. Como tercera pregunta tenemos es, para usted, ¿cuáles son esas estrategias que usted utiliza propiamente para desarrollar los talentos de sus alumnos? Miren, estrategias hay muchas que pudiera yo utilizar para desarrollar estos talentos o habilidades. Pero yo siempre parto sobre todo en las consideraciones actuales del modelo educativo que se están promocionando. Me baso mucho en el diseño universal de aprendizaje, en lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Cuando yo detecto esto en mis estudiantes, entonces las estrategias se diversifican. Eso quiere decir que yo no tengo una única estrategia para poder desarrollar aquello,
sino de acuerdo a los estilos de aprendizaje que tiene el estudiante, es decir, si es auditivo, si es visual, si es kinestésico, etcétera. Yo, basándome en eso, es que podría proponer alternativas o estrategias que puedan fomentar y desarrollar el aprendizaje en mis estudiantes. Algunas de aquellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la lúdica o la parte de juego, dependiendo del nivel. Otro, la utilización de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías para poder desarrollar aquello. Todo lo que tiene que ver con las artes, porque las artes permiten desarrollar y fortalecer la creatividad en el individuo. Es decir, estrategias hay muchas, solo que yo debo saber seleccionar según la necesidad que tenga mi estudiante, para que de esa forma pueda ser significativo el fortalecimiento del talento que pueda tener. O sea, no llegamos a solo que hay una regla, sino que se diversifica a través de la observación de lo que es propiamente dicho. Continuando con las preguntas, ¿qué consejo nos daría a los futuros docentes para promover los talentos de los estudiantes? Sin duda alguna, el docente tiene que cumplir, ¿no?, con lo que el currículum educativo establece. Normalmente ese cumplir con lo que el currículum establece muchas veces lo limita de poder desarrollar en el estudiante otras actitudes. Entonces debe tener un equilibrio, debe hacer un equilibrio en torno a su función como docente. Su función como docente no es simplemente transmitir información y conocimiento teórico sobre un contenido específico. Su función como docente es formar de manera integral al individuo. Y si vamos a hablar de integralidad, tenemos que también reconocer las habilidades y talentos y hacer entonces una unidad en cuanto a la teoría, que son importantes porque es fundamental que el estudiante se forme en aquello, pero también en aquellas actitudes que complementan la formación del individuo. Recordemos que estamos hablando de un ser humano que está compuesta por muchas dimensiones y entre esas dimensiones está la parte humana, la parte psicológica, la social, la afectiva, etcétera. Entonces el docente debe reconocer de cada uno de esos elementos para poder cumplir con ese propósito final, que es una formación integral del estudiante, incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de sus talentos. Muy bien, ese consejo también lo tomaríamos como dice nosotros como futuros docentes, ya que en algún momento nos tocará. Aquí se ha terminado las preguntas, usted dio su punto de vista y me pareció muy interesante porque como futuro docente es importante también reconocer que cada estudiante conocer el propio mundo, lo cual nosotros tenemos que ser observadores y también lo que habló con respecto a la cultura. Me parece muy interesante por lo que es eso, porque para mí lo que ayuda mucho a especificar qué es lo que realmente necesita el estudiante y sobre todo cumplir lo que corresponde a la cada persona curricular, por lo cual no solo debemos cumplir lo que son ellos, sino también lo que son las necesidades. Aquí terminamos con la entrevista, muchas gracias. Gracias.